Gloria a Dios. Poderoso es su nombre. Exaltamos su santo y poderoso nombre en esta tarde. Rendimos nuestro corazón en esta tarde maravillosa. Y le decimos al Espíritu Santo, bienvenido seas. Mientras todos se van conectando en esta tarde, les estoy diciendo en esta tarde, bienvenido seas al Espíritu Santo, bienvenidos sean a todos ustedes, los que están ahí del otro lado, los que se están conectando, los que se van a conectar. Gracias, Espíritu Santo. Poderoso Dios, queremos conocerte cada día. Adórale por un momento, sube el volumen de tu teléfono. Jerusalén. Sube el volumen y adora por un momento al Rey de Reyes, al Eterno, al Shaddai, al Elohim, al Adonai. Adórale. Levanta tus manos y adórale por un momento. En los montes. Poderosa es su presencia. Estamos adorando a Él. Al Rey, al Eterno, al Creador del universo, al Creador del cielo y de la tierra. Poderoso Dios, te doy gracias en esta tarde. Te damos gracias por aquellos conectados, Señor, por los que se están conectando en esta tarde. Por los que van a ver este video, Espíritu Santo, yo te doy gracias, Espíritu de Dios, porque tu poder sobrenatural está sobre cada vida, Señor, está en cada hogar, Espíritu Santo. Por eso te damos gracias por tu misericordia, Señor. Eterno Shaddai, adoramos tu nombre, adoramos tu nombre. Solamente adoramos tu nombre. Queremos conocerte, decirle, si estás ahí del otro lado mirando, decirle al Señor, Señor, yo quiero conocerte, Jesús, quiero conocerte. Poderoso Dios, estamos esperando que se sigan conectando ahí. Comparte el vivo con tus amigos, comparte el vivo en el grupo, comparte para que les sea de bendición a otras personas. Compártelo, empieza a compartir el vivo. Poderoso Dios, voy a empezar a saludar. ¿Cuántos? Juan Figueroa, que lo estás viendo, muchísimas gracias por estar ahí expectante, conectado. Gracias a los que están ahí. Flor Díaz, gracias. José Luis Mojica, muchas gracias. Silvia Barzola, muchas gracias por estar ahí conectada. Viviana San Martín. Juan Figueroa, bendiciones, amados. Gracias a los que están ahí. Bendiciones, amados. Gracias. Gracias, Juan, por estar ahí conectado. Bendigo sus vidas, apóstol y profeta. Gracias, Florencia Díaz. Hola, buenas hermanos, buenas tardes de Realicó, Silvia Barzola. Muchísimas gracias por estar ahí conectada. No se desconecten, sigan conectados ahí. Enviamos bendiciones para para Realicó, allá a ese lugar enviamos bendición sobreabundante, que la paz del Señor los esté abrazando, que la presencia del Señor los esté abrazando ahí donde están.
Bendiciones, amados padres espirituales, apoyando con mi esposa Viviana en este vivo de poder. Amén, así es. Buenas tardes, bendiciones, amados del Señor. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a los que están conectados a esta hora, a los que se están tomando este momento para adorar al Rey, para escuchar palabra del Eterno, para escuchar una reflexión, para escuchar una alabanza. Como decimos siempre, nosotros cuando nos paramos frente de una pantalla no sabemos lo que vamos a hablar, pero de esto se trata. Cuando le decimos al Señor, Señor, heme aquí, ven aquí y haz lo que tú tengas que hacer aquí. Entonces, en esta tarde le decimos, Señor, ven aquí, haz lo que tú tengas que hacer aquí y hablas lo que tú quieras aquí. Amén, gloria a Dios. César Miguel Jau, muchísimas gracias por estar ahí conectado. Jonathan Ambrosetti, hijo querido, gracias, bendiciones, apóstol y profeta. Gracias a los que están ahí conectados, muchísimas gracias. Adoramos al Rey, es lo mejor que podamos hacer en esta tarde. Y como todos los días de nuestras vidas, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo mejor que a una persona le pueda pasar, amén. Eso es lo mejor que a una persona. Por eso, todos los días de tu vida le tienes que decir, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero conocerte. ¿Saben por qué? Porque cuando lo empecemos a conocer al Señor, ahí las cosas empiezan a cambiar. Cuando verdaderamente empezamos a creer en el Señor, ahí las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero creerte. Yo quiero conocerte. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros le decimos eso al Señor, el Señor no es un chistoso, no es una persona que verdaderamente es una persona que no cree en lo que tú dices. Dios cree en lo que nosotros le decimos. Porque Dios es serio, Dios es santo. Amén. Estoy con los teléfonos compartiendo el vivo. Así que usted que está ahí, comparta el vivo. Comparta ahí donde está el vivo. Natalie Díaz, buenas tardes, apóstol y profeta. Les bendigo en este día, creo, ¿no? Muchísimas gracias a los que están ahí, siguen compartiéndolo. Entonces, cuando yo te decía, amén, que Dios es santo. Y cuando yo te estoy diciendo que Dios es santo, es porque sus cosas son santas. Entonces, cuando nosotros venimos al camino de Dios, Dios nos acepta, nos ama, nos abraza, porque Dios es amor. Y somos su creación. ¿Cómo no nos va a amar? Si somos su creación, Él nos creó. Él te creó a ti y me creó a mí. Entonces, espera que estoy saludando a más personas aquí en el grupo. Entonces, cuando Dios está hablando de la creación, Él ama a todo lo que creó. Muchas veces decimos, hay gente que dice el universo, nosotros, las plantas, los ríos, los árboles tienen un creador. Y Él es Jesús, el que creó el universo, el que creó los mares, los cielos, la tierra. Entonces, cuando usted dice bendiciones, Mónica, bendiciones ahí donde estás, bendecimos tu vida, tu casa, bendecimos tu trabajo, lo que te rodee, bendecimos, enviamos las más ricas bendiciones
para tu vida, tu familia, tu casa, tus hijos. Declaramos bendición sobreabundante sobre ti. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo creo en ti. ¿Cuántas personas hay que le dicen al Señor, yo creo en ti? Pero cuando nosotros creemos en Él, usted cree en su palabra. Muchas veces hay personas que cuando nosotros predicamos decimos amén, amén, así es. El significado de la palabra amén quiere decir una afirmación, como que tú estás creyendo esa palabra, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando de creer, no solamente decimos amén porque la creemos, sino que también cuando decimos amén lo tenemos que poner por obra. Son dos pasos totalmente diferentes. Y por eso lo dejo fluir al Espíritu de Dios, porque yo no quiero ser... Yo no tengo nada. Ustedes, si yo les diera vuelta el teléfono, no tengo nada acá, ni siquiera la Biblia. Pero yo en esta tarde le dije al Señor, Señor, yo quiero hablar lo que tú quieras que yo hable. Entonces, Dios te está diciendo en esta tarde que si tú crees la palabra, cuando alguien cree la palabra, hay una transformación en esa persona. ¿Usted lo sabía eso? Yo no les voy a la manipular para que ponga amén, para que no le ponga amén, porque viste que hay, por ahí decimos, ¿y cuántos dicen amén? No. Tranquilo, usted no se apresure a decir amén. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros decimos amén, lo estamos afirmando, estamos sellando esa palabra. Entonces cuando nosotros sellamos esta palabra, nos vemos comprometidos a caminar en esa palabra. Porque si yo la creo, ¿para qué la voy a creer? De gusto la voy a creer. La tengo que poner por obra. Y de eso se trata el Evangelio. En esta semana estuvimos meditando tantas cosas con todo esto que está pasando. Y por eso en esta tarde queríamos, Nati Ortega, hola. Shalom, bendiciones a ti, tu familia. ¿Cuánto hacía que no te veía conectada por ahí? Gracias por estar ahí conectada, Nati. Te bendigo a tu familia. Veo algunas publicaciones tuyas por el Facebook, veo que estás bien. Me alegro buscando del Señor por lo que veo, por lo que leo. Eso es lo mejor que podías haber hecho, Nati, estar buscando del Señor y estar bien, porque sabemos que cuando buscamos del Señor estamos bien. Todo muchas veces es más fácil. Amén, así es, profeta. Entonces, como le decía, no me quería ir de la enseñanza, porque más que en esta tarde, más que nada, Dios hace rato y hace un tiempo que nos viene diciendo, instruyan al pueblo. Entonces lo que estamos haciendo en este tiempo es instruir al pueblo, porque muchas veces estoy saludando gente acá, así que usted me va a ver un poquito distraída o con la cabeza gacha, pero es porque estoy saludando gente del grupo, de otros grupos que tenemos que nos están saludando. Entonces cuando nosotros le decimos amén a una palabra, cuando es porque la creemos. Entonces, si nosotros creemos, su plata rindió y la verdaderamente, y estoy con la computadora, imagínense todo lo que tengo que hacer hoy. Cuando nosotros creemos en una palabra, usted tiene que haber en usted algo, Dios tiene que producir algo. Pero muchas veces saben que Dios no produce nada en las personas. Muchas veces hay personas que van a la iglesia y van por tiempo a la iglesia y las cosas no suceden. ¿Usted no se ha puesto a pensar o ha conocido personas que dicen, yo voy a la iglesia porque me invitaron, pero no siento nada, o no me pasa nada, o Dios no hace nada? No he hablado con gente muchas veces que le ha tenido ese problema. Escúcheme bien a lo que le voy a decir. El Evangelio, Dios acepta a cualquiera porque somos su creación, somos sus hijos. Dios quiere que nadie se pierda.
Verdaderamente Dios está llamando a todos. Está llamando a todos porque no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces vamos a la iglesia porque nos invitaron, pero verdaderamente no creemos. Decimos amén porque decimos amén a la palabra. ¿O cuántos dicen amén, 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 amén? Repetimos como loros. Pero cuando decimos amén y no ponemos por obra la palabra, es una afirmación falsa. Entonces, muchas veces, como yo digo, el evangelio no es fácil. Ir a la iglesia, como les digo, ir a la iglesia no es ir por ir. Porque muchas veces, como decimos, yo creo en Dios. Sí, yo lo creo en Dios. Yo creo en su palabra. Pero ¿qué está pasando? Que en mí no hay un fruto. ¿Qué está pasando? Que en mí no está... esa palabra, ese Dios en el que yo he creído, no está produciendo nada en mí. Estoy siempre igual, mi vida sigue siempre igual, o quizás peor. Quizás algunos dicen, estaba mejor cuando estaba afuera que ahora que empecé a ir a la iglesia. No han conocido a alguno por ahí. Hola Luján, bendiciones. Gracias por estar ahí, Dora Vázquez también. Gracias por estar ahí, bendiciones Luján. Gracias por estar ahí. Gracias a todos los que se siguen conectando. ¿No les ha pasado? Pero muchas veces hay gente engañada. Por eso Dios está apresurado para que la gente entre en un conocimiento de la palabra. Ir a la iglesia no es ir porque sí. Dentro de la Biblia, muchas veces algunos conocen la Biblia, como digo yo siempre, pero no lo conocen al autor. Y nosotros lo que necesitamos es conocer a Jesús. La Biblia la conoce cualquiera, la Biblia la conoce cualquier persona, hasta los impíos conocen la Biblia. Pero tú tienes que aprender a conocer a Jesús, tú tienes que conocer a Jesús. Porque si tú no conoces a Jesús, conocer la Biblia no te va a servir de nada. Entonces, pero ¿y cómo conozco a Jesús? Muchas veces cuando hablamos de un sometimiento, de tener hambre y sed, ¿sabes lo que te va a llevar a conocer a Jesús? El hambre y la sed que tú tengas por Él. Muchos dicen, sí, yo voy a la iglesia, voy a los domingos nada más. Está bien, es como decimos siempre, no está mal. Pero hay personas que les gusta, hay personas que han llegado a nuestro ministerio porque les encanta el ministerio, les encanta el mover que tenemos, les encantan las enseñanzas que tenemos. Y nos dicen quizás, no, porque yo quiero ser como ustedes, o yo quiero ser un discípulo, yo quiero ser... Bueno, es como decimos nosotros creemos en esa palabra. Como Dios cree en tus palabras, como le has dicho, Señor, yo nunca te voy a dejar. Y a la menor tormenta, al menor viento, tú los dejaste. Porque quizás la situación te superó. Y ahí te das cuenta que verdaderamente no creíste en su palabra. ¿Sabes por qué? Cuando una persona es inestable, es porque no ha creído en su palabra. Porque cuando nosotros verdaderamente creemos, muchas veces, como digo yo siempre, decimos que creemos, pero no creemos de verdad. Muchas veces el cristiano, por ahí puede llegar a sonar vulgar. El cristiano se va mucho en palabra, y más cuando está contento, cuando está emocionado, o cuando fue a la iglesia, Dios lo ministró por misericordia, Dios lo abrazó, porque cuando tú llegas al tabernáculo de adoración, ahí están todos los adoradores, están adorando poderosamente a Dios, su corazón está postrado en su presencia, y tú vas a sentir cuando tú entres al lugar de adoración, al lugar donde se está adorando solamente al nombre de Dios, tú vas a sentir ese abrazo, tú vas a sentir esa unción que te abraza. Y eso es bonito, claro que es bonito. ¿A quién no le gusta llegar a la presencia de Dios y sin emitir palabra? Que Dios te abrace y que Dios te ministre. Y que Dios te diga, te estaba esperando, ¿eh? ¿A quién no le gusta esas cosas?
Entonces cuando nosotros muchas veces, y en ese momento nosotros le empezamos a prometer a Dios, le empezamos a prometer cosas, y le empezamos a decir, oh Señor, qué hermoso es tu presencia, te voy a adorar por siempre, Señor. Y sucede que quizás el Señor siempre va a creer en nosotros, pero el Señor sabe cómo vamos a reaccionar nosotros. Esa es la diferencia, que Dios sabe hasta dónde tú vas a llegar. Por eso yo siempre digo, el hambre y la sed, a mí me encanta ver personas cuando llegan al ministerio con hambre y con sed, y que permanecen. Entonces cuando un cristiano es inestable, se trata de esto. Cuando llega al ministerio, Dios los abraza. En ese momento le decimos, Señor, yo no te voy a dejar, por más que pase lo que pase. Y después vino la tormentita y lo dejé. Pero ¿saben por qué? Porque no creí. Porque todo aquel que cree en la palabra de Dios, todo aquel que la recibe, le abre el corazón a Dios y la recibe, no se aparta. Al contrario, Dios lo transforma. Y cuando una persona es transformada, y verdaderamente es porque creyó en la palabra de Dios, creyó de verdad, creyó que verdaderamente Dios es el único, que saben que sin Él nada pueden hacer. Cuando verdaderamente una persona reconoce a Jesús como su único, su corazón, y le recibe y le sigue, esa persona puede decir que es un siervo de Dios verdadero, un escogido de Dios, cuando no lo dejamos. Entonces muchas veces los cristianos, nosotros, pedimos mucho, pero damos poco. Y el Dios que yo conozco, por lo menos el Dios que yo conozco, es un Dios que pide. Yo le pido a Dios, pero Él también me pide a mí. Voy a estar leyendo un poquito los comentarios. El decir amén es un compromiso ante Dios. No hay que tomarlo a la ligera. Nos ligamos a nuestras palabras. Dios va a reclamar esos frutos y Satanás, si no cumplimos, tiene legalidad. Exactamente. Por ahí, por eso digo yo, por ahí es cuando... Por eso nosotros en nuestro ministerio no obligamos a nadie a nada, ni le decimos a la persona que diga amén. La persona dice amén, si lo quiere decir ya es problema de ellos, pero yo no manipulo a nadie para que diga amén. A ver cuántos van a decir amén, a ver cuántos van a decir. Es manipular a una persona para que diga amén, para que se comprometa a una palabra, y el amén es un compromiso. Franklin Humberto Uriarte, Mungía, lo pronuncio bien, no sé. Desde mi bello país, Nicaragua, les saluda el pastor Franklin Uriarte Munguías y les deseo muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias, siervo de Dios. Franklin, muchísimas gracias por estar ahí conectado. Enviamos las más ricas bendiciones para Nicaragua, ese lugar donde tú estás. Declaramos la presencia poderosa de Dios y bendecimos tu vida, tu familia, tu ministerio, siervo poderoso de Dios. Obispo Linares Álvarez, muchísimas gracias por estar ahí conectado. Gracias por estar todos ahí conectados. Juan Roberto Ulloa, primo querido, gracias por estar ahí conectado. Muchísimas gracias. Compartan el vivo, por favor, para que le pueda ser de bendición para otras personas. Y como les decía, Dios necesita que el pueblo sea instruido, porque muchas veces yo como profeta de Dios no estoy en acuerdo con todo lo que se hace dentro de las iglesias. Estoy de acuerdo con la gente que es ministrada por Dios y en una iglesia hay avivamiento y hay alabanza y está todo bonito y es muy linda todas esas cosas. Todo lo que proviene de Dios es muy lindo. Pero muchas veces nosotros, los cristianos, necesitamos ser instruidos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces ir a la iglesia
y a escuchar alabanza, que también son muy bonitas las alabanzas. Es lindo cuando nos reunimos todos delante de Dios a glorificar el nombre. Dice que yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, y es tan bonito todo eso. Pero ¿saben qué? El pueblo necesita aprender, el pueblo necesita, ¿sabes qué? Conocer a Jesús. Tú necesitas conocerlo a Jesús, tú no necesitas conocer la Biblia, tú necesitas conocer a Jesús, conocer al autor. Si tú lees la Biblia está llena de revelación, está muy llena de revelación y nosotros necesitamos conocerle. Por eso, bendiciones, apóstol y profeta amor. Amén, siervo, muchas gracias. Saludos desde Argentina. Amén, de fuego santo. Bendiciones, apóstol y profeta. Gracias, Alejandra Díaz, por estar ahí conectada. Comparte el vivo para que otros les sea de bendición, siervos. Entonces el pueblo necesita ser instruido y en este tiempo estamos tratando de instruirlos a ustedes con la palabra de Dios. Y cuando hablamos de instrucción, cuando Jesús, en el tiempo que Jesús iba caminando, iba enseñando, porque Jesús era un maestro. Jesús aprendió de su Padre, por eso enseñó, porque sabía que el pueblo necesitaba ser instruido y ser enseñado. Porque miren, nosotros si no hubiésemos conocido a Dios un poquito, porque es como decimos, hay gente que dice, yo conozco a Dios, pero hace lo que quiere. Yo creo en Dios, pero hace lo que quiere. Yo siempre digo y pienso lo mismo. Cuando una persona verdaderamente conoce a Jesús y cree verdaderamente en su palabra y creyó en su palabra y creyó verdaderamente que Jesús está con él, tiene que haber un cambio. No puede ser que estando dentro de la iglesia hablando de un Jesús que es cambio, que es poder, que es transformación, en mi vida no haya una transformación. Y el problema que tiene la iglesia muchas veces es que creemos es que el hermano tiene que ser transformado. Pero pregúntate ahí donde estás, si yo creo y veo el defecto de mi hermano que tiene que ser transformado, que tiene que ser lleno de Dios, primero lo tengo que mirar para mí. Hay una palabra y algo que muchas veces yo digo, yo siempre agarro consejos de los que verdaderamente han llegado a ser alguien. Tú no puedes escuchar a alguien que nunca hizo nada, que no tiene nada, que nunca produjo nada, que nunca creció espiritualmente. ¿Qué consejo te puede dar esa persona? Hablan de oídas de un Dios y creen en que Dios te tiene que transformar a vos, pero muchas veces yo me he parado a hablar y le he dicho, ¿y a vos? ¿Te transformó Dios a vos? Para que vos me puedas verdaderamente venir a aconsejar y hablarme de una transformación, hablarme de un poder, hablarme de un Dios que verdaderamente hace milagros. Muchas veces nosotros hay en áreas que podemos aconsejar y en áreas que no. Tratemos de aconsejar en áreas que verdaderamente podamos aconsejar. Porque si yo no soy una persona transformada, yo no puedo hablar que la otra persona tiene que ser transformado. Y muchas veces dentro de las congregaciones, lamentablemente, hay personas que conocen a Dios, un Dios de labios, pero verdaderamente no hay una transformación, porque dicen que creen a Dios, dicen que creen. Y muchas veces cuando estamos enseñando, y en nuestro ministerio por ahí se critica un poco la enseñanza, y porque la enseñanza es como, yo digo siempre, el evangelio, y lo dijo Charles Spurgeon en aquel tiempo, el evangelio que no te confronta, que no te raspa, que no te rompe, ese no es evangelio. Porque el evangelio, Dios acepta, dice, pero pocos los escogidos. Dios llama a todos, pero no todos son escogidos.
Entonces muchas veces cuando estamos enseñando, quizás hay personas que les llega la palabra, les toca, y les dice, y piensan, pero o esta me está diciendo para mí, o esta me están hablando, están criticando. Nosotros no es nuestra idea criticar a nadie, ni atentar contra nadie, ni ser malos con nadie. Simplemente, ¿sabe lo que está raspando la palabra? Nosotros enseñamos algo en el ministerio, siempre digo, si la palabra raspó, la palabra te llegó, la palabra te hizo vibrar y no te gustó, dale gloria a Dios. Porque seguramente que Dios quiere entrar en tu corazón y quiere cambiar. Dios cuando llega al corazón y quiere cambiar a alguien, primero tiene que romperlo. Por eso nosotros somos piedras preciosas que Jesús necesita moldearnos. Y cuando el maestro necesita moldearnos, tiene que haber un rompimiento dentro de nuestras vidas. Pero eso está en si tú quieres y en si yo quiero. Si yo no quiero, Dios no puede venir con un rompimiento y una transformación a mi vida. Está en mí y está en ti. Si tú quieres ser transformado, tienes que dejarte transformar por Dios. Dios no es atrevido, Dios te va a llamar. Pero la transformación depende de vos. Dios está ahí. Dios te dice, tienes que sacar esto, tienes que sacar esto, tienes que sacar el otro, y tienes que sacar el otro de tu corazón que a mí no me agrada. Pero muchas veces la carne, el poder de la carne es tan fuerte sobre nuestras vidas que nos la pasamos toda la vida siendo transformados. Escúchame, te has cansado de escuchar palabra de Dios, te has cansado y le has dicho amén. Y le has dicho, sí, tengo que cambiar en esto. ¿No te ha pasado muchas veces que has escuchado la palabra de Dios y has dicho en ese momento, sí, tengo que cambiar, pero saliste de la puerta de la iglesia y se te cambiaron todos los papeles? Seguiste siendo la misma persona. ¿Pero por qué? Porque dijiste que creíste en esa palabra. Porque el que dice que cree, verdaderamente el fruto lo demuestra. No puede ser que yo hable de un Dios de poder, un Dios de transformación, y mi vida no sea transformada, que todo me vaya mal. Yo no puedo vivir toda una vida mal, siendo que digo que creo en Dios. O estoy siendo un falso, estoy diciendo que el hombre me vea que estoy dentro de la iglesia de traje, de corbata, pero no lo acepto verdaderamente y ni lo dejo entrar a Jesús para que Dios me transforme. Toda transformación es riesgo. Muchas veces nosotros también nos arriesgamos. Hay cosas que no queremos cambiar porque nuestra carne, por naturaleza, domina mucho el espíritu. Hay muchas veces, ¿no te pasa que cuando nos enojamos salta la carne y nos salta el espíritu? Porque la carne es la que domina al espíritu y nosotros tenemos que dominar a nuestra carne para que en mí haya un fruto. Entonces la persona que te... Pastores, familia, Ushua, muchísimas gracias, primo querido. ¿Cómo era tu negocio? La Victoria, creo que era. Enviamos las más ricas bendiciones para tu negocio, para tu familia, que sean prósperos, que sean benditos, que sean bendecidos en todo lo que ustedes hagan. Entonces, bueno... Seguimos aquí, se cortó la transmisión recién. Estaba escuchando lo que estaba hablando mi compañera, ¿no? Y es cierto, en sí, Dios quiere, nos trae su camino y es para un cambio, una transformación, ¿no? Porque si no siempre seguimos en el camino de Dios y sí, tengo que cambiar, y tengo que cambiar, y siempre estamos con el tengo, y el tengo, y no. Y nosotros tiene que ver realmente una disposición del corazón, de decir, sí, dispongo mi corazón para cambiar y servir a Dios. Porque si no es cierto, pasamos toda una vida dentro de la iglesia y estamos con el tengo, y siempre estoy dando vueltas con el tengo y nunca cambio y sigue siendo una persona. Dios, hoy estamos en tiempos finales, tiempos apocalípticos,
Porque estamos en tiempos finales. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Y Dios, como lo hablamos nosotros para ustedes también, Dios nos habla a nosotros. Nosotros también debemos ser personas que debemos cada día caminar en santidad y disponer nuestros corazones. Porque si no, siempre vamos a estar dando vueltas. Y me cuesta, y él me cuesta, y tengo, me cuesta, y él tengo. Y el cuesta y me tengo siempre están dentro de la iglesia como una excusa, ¿no? El me cuesta, tengo, me cuesta. Cuando una persona ama a Dios verdaderamente, hay gente que ha cambiado así, de un día para otro, han sido transformados. ¿Pero por qué? Porque quizás no le dieron lugar al tengo, claro, al me cuesta. A todos nos costó, a nosotros también nos costó cambiar, pero nos dispusimos. Todos tenemos que disponer nuestro corazón verdaderamente para cambiar y para ser bendecidos, porque dice que Dios quiere bendecirte, la idea de Dios es bendecirte, pero ¿por qué vives una vida mal? ¿Por qué vives una vida mal? Y todo te va mal, todos te tratan mal. ¿Cómo es el tema? ¿De quién será el error? Y muchas veces cuando predicamos, muchas veces le decimos al otro que tiene que cambiar. Pero yo tengo varias cosas que tengo que cambiar también. Entonces empecemos por casa. Yo le decía, vos tenés que cambiar, tenés que cambiar tus errores. ¿Y yo? No, vos tenés que cambiar. Claro, primero se ve el error del otro. Y después no. Tú para decirles a otra persona que tiene que cambiar, tú tienes que ser una persona que en tu vida haya cambio y haya fruto. Verdaderamente. Entonces, primero es como decimos, tiene que empezar por casa el cambio para poder transformar y cambiar a otro, porque la otra persona no va a ser contagiada por las palabras que nosotros digamos, sino por los frutos que nosotros demos, que nos vean nuestra manera de vivir y diga, wow, qué bueno, mirá qué bueno lo que Dios ha hecho con esta persona. Pero yo no puedo hablar de un Dios de poder y mi vida es un fracaso. Me estoy contradiciendo. Amén, gloria a Dios. Gracias por estar ahí. Entonces se entiende, entonces muchas veces en el Evangelio ustedes pueden hacer preguntas si necesitan oración, si necesitan alguna petición, alguna oración o alguna pregunta, una duda que usted tenga, por favor esté expresándola ahí porque estamos para eso. Mientras podamos contestar y veamos los mensajes, vamos a estar contestando preguntas y dudas que usted tenga de la palabra, de lo que si alguna vez ha pasado por algo que le hayan dicho, usted pregunte nomás, que nosotros estamos aquí para contestarle. Así que bueno, eso es lo que estamos hablando y meditando sobre el tema del cambio, ¿no? El cambio tiene que generarse en uno, pero viste que no cambia, y bueno, dejalo si no quiere cambiar, vos preocupate por crecer y cambiar vos, no por el otro, porque la salvación es personal, ¿no? Entonces yo soy el que me tengo que preocupar por mí, entonces como decía mi compañera, y de mí van a salir los frutos de lo que la gente ve, decir, wow, qué cambio, qué transformación hubo en esta persona, yo quiero ese cambio, que he dispuesto mi corazón. Hoy en día no podemos estar con la excusa que me cuesta y es difícil. Sé que estamos en los tiempos difíciles y sé que a veces es difícil, pero en el Espíritu y con el Espíritu de Dios todo es posible. A veces nosotros somos los que hacemos las cosas difíciles. Nosotros somos los que ponemos los obstáculos y eso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos disponemos y proponemos, ¿no? Entonces, esto es una disposición de disponer nuestro corazón para servir a Dios. Entonces, todo es posible. Por eso dice, en Cristo es todo posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo se puede en Cristo. Todo se puede con el Espíritu de Dios. Pero tiene que haber una disposición. Si no hay una disposición, siempre va a estar y me cuesta, y tengo vergüenza, y tengo miedo, y que no me sale nada. No se trata de uno, se trata del Espíritu de Dios. Pero mientras haya miedo, vergüenza, son obstáculos que tienen la persona, sea quien sea, y son espíritus de bajo autoestima sobre las personas. Entonces son espíritus que ponen barrera al crecimiento de las personas. Entonces uno tiene que disponerse con el Espíritu. Dice que Dios nos dio un espíritu de poder y dominio propio. Un espíritu de poder. Y dominio propio, ¿qué quiere decir? De dominar. ¿Qué?
dominar mi carne, mi ser. Pero como decía ella, y una vez Dios nos dijo, tiene más poder la carne que el espíritu. Porque la carne no se quiere, la carne no quiere ayunar, no ayuna. La carne no se quiere levantar temprano, no se levanta. Y seguimos dándole lugar a la carne y al espíritu no, ¿no? Y todas esas cosas que hablamos son vivencias que nosotros hemos vivido y nos ha pasado muchísimas veces. Y nos han pasado situaciones porque por darle lugar a la carne y no al espíritu. Entonces cuando entendemos el poder del espíritu, entonces nos movemos en el espíritu. Pero bueno, hay mucha gente que le siempre con barrera, y que con el que me cuesta, y ese me cuesta. Y ahí siguen dando vuelta y perdiendo tiempo, porque este es un tiempo que no hay que perderlo, porque Dios está a las puertas, como decimos siempre, está a las puertas, está llamando. Usted fíjese todo lo que está pasando. Y si vos te pones a pensar, bendiciones hijos, el apóstol Hugo, gracias Padre querido por estar ahí conectado, muchísimas gracias por estar ahí conectado. Y si vos te pones a pensar, hay cosas que están sucediendo, y fíjense que muchas veces hay cristianos que oramos, hay siervos grandes de Dios que han orado como ser por esto, y no ha sucedido nada. Porque ¿saben por qué? Porque hay la voluntad de Dios. Si Dios dijo, hoy llueve, punto. Por más que lloré, zapateés, oré, no Señor, no mandes la lluvia. Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere conmigo. Es por eso que más o menos lo que estuvimos reflexionando también en esta semana es que muchas veces nosotros hablamos de la voluntad de Dios, pero no la aceptamos. Hablamos de Dios, pero verdaderamente no creemos en Dios. Porque es como dije hoy, hablé de la transformación. Cuando una persona verdaderamente cree en Dios, tu vida tiene que ser transformada. Nosotros éramos de una manera antes y hoy somos diferentes. Y cada día tratamos de ser diferentes. Aunque por ahí nos duela y sabemos que hay cosas que... Porque es como yo digo siempre, muchas veces hay personas... Tenemos de todo en la viña del Señor. Muchas veces hay personas que dicen, no, porque soñé que venía esto, que soñé que el hermano... caía, o que soñé que al hermano le pasaba algo. Y yo muchas veces pienso y veo esa vida desordenada y yo digo, Dios no te dice, no soñás y te dice que tenés que cambiar en diferentes áreas. Porque muchas veces nosotros hablamos por los demás. Pero yo me pregunto, ¿acaso Dios no me habla a mí todos los días? ¿No me dice todos los días que yo tengo que cambiar y yo cómo me tengo que manejar? Entonces, si a mí las cosas me están sucediendo mal todos los días, entonces señala que yo no estoy en la voluntad de Dios, yo no estoy caminando conforme a Dios quiera. Porque verdaderamente cuando yo estoy caminando en el Espíritu de Dios y estoy verdaderamente creyendo en Dios, Dios me tiene que guiar, el Espíritu de Dios te tiene que guiar. El Espíritu de Dios, estoy saliendo, dice. Estoy llamando. Acá no me indica nada. No indica nada, apóstol, acá. No, ahí no. No indica nada. Acá tiene que salir una cosita ahí en la pantalla, pero no me indica para yo aceptarlo. Bueno, mientras seguimos hablando. Entonces, muchas veces cuando hablamos que creemos, y fíjense lo que ha pasado en estos tiempos, hace 6 meses, que está pasando con el COVID. Fíjense que mucha gente tiene miedo de contagiarse, tiene miedo de morirse, y Satanás aprovechando estas situaciones. Hola, buenas noches, profetas Mariana y apóstol Ambrosetti. Les quiero decir que mi papá está en el hospital y pido oración por mis hermanos y por él. Dejo todo en las manos de Dios. Gracias, buenas noches. Germán. Vamos a estar orando ahora por tu papá y por tu familia, Germán. Entonces, tiene miedo de morirse. Y Satanás aprovechando esta situación para traer miedo. Lo que ha sucedido en estos tiempos de pandemia es el miedo. La gente está aterrorizada. Pero ¿saben una cosa? Ahora, yo tengo miedo a morirme del COVID. Pero ahora, yo les pregunto a ustedes. Yo me voy a morir cuando Dios quiera que yo me muera. Porque mi vida gira alrededor de Jesús.
mis hijos están en sus manos, mi vida está en sus manos. Ahora, ¿por qué yo temo? Si Dios no necesita mandar esta peste para que tú te contagies y te mueras. Si es tu hora, te vas a morir. Por eso muchas veces hablamos de una voluntad que ni siquiera conocemos, de una fe que ni siquiera tenemos. Porque, como decimos, yo me voy a morir cuando Dios quiera. Dice, ninguna plaga tocará tu morada, pero mientras esté en la voluntad de Dios. Mientras estemos en la voluntad de Dios. Pero si Dios, nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y estoy hablando de esto por esta pandemia, que todos tienen terror, están atemorizados. Tengo COVID, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con eso, porque es una gripe, es como una gripe más, es como es una peste. Han venido pestes peores en estos últimos años anteriores. Y sin embargo, hay algunos que le pasó y algunos que no. Pero muchas veces, ¿saben qué? Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Dios no necesita mandar esta pandemia para que yo me pueda llegar a contagiar y me muera. ¿Sabe por qué? Porque si no es mi hora, si Dios no determinó, Dios sabe cuándo yo me voy a morir. Yo no sé cuándo me voy a morir. Yo hoy puedo estar predicando acá y mañana o a la madrugada me puede agarrar un paro cardíaco y no me morí de COVID. Me morí de un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque me llegó mi hora. Porque Dios dijo hasta acá, Dios sabe cuándo. Entonces muchas veces la gente tiene miedo. ¡Ay, no! A ver si me contagio. Y si te contagias, te vas a curar. Porque si no es tu hora, no te vas a morir. Va a ser una experiencia más. El cáncer. El cáncer es más fatal que el COVID. Del COVID se recuperan. El cáncer es más fatal. Y pasan tiempos, yo tengo a mi hermana, y pasan tiempos en tratamientos. Y es engorrosa esa situación, es terrible esa situación. Y sin embargo, la peleas. Y hay gente que se muere porque le llegó la hora y hay gente que, y lamentablemente te tengo que hablar así. Hoy muchas veces es como decía alguien en esta semana, alguien se tiene que parar a hablar. Alguien se tiene que parar a hablar. No puede ser que por tiempo se haya vendido el Evangelio. Que es no, porque Dios te va a bendecir, que venía a los caminos de Dios, que vas a ser feliz, que vas a ser... Está bien, sí, pero nosotros cuando vengamos a los caminos de Dios, también la gente que invita a los caminos de Dios le diga que nosotros tenemos que cambiar para que Dios nos cambie a nosotros. Nosotros tenemos que ser personas de poner un 50 y el otro 50 lo pone Dios. Pero nosotros no podemos seguir buscando a Dios y tener una vida, una doble vida. O nos decidimos a buscar a Dios o nos vamos fuera. Esto es así, lamentablemente. Ay, profeta, ¿cómo? Es que esto es así. Entonces, tú te vas a morir el día que Dios te diga que te mueras, cuando a ti te llegue la hora. Entonces las personas tienen que aprender a aceptar la voluntad. Ay, pero al final oramos y mirá, a nosotros Dios nos mandó a hacer muchas cosas por la ciudad. Y sin embargo, hubo un caso, 2 casos acá. Y nosotros tendríamos que ver, ¡ay! ¿Cómo? Si Dios nos mandó, Tú sí, te tienes que limitar a hacer lo que Dios te manda a hacer, punto. Dice. Después lo que pasa es voluntad de Dios. Nosotros no podemos venir a decirle a Dios por qué permitió tal cosa en la ciudad, por qué si nosotros no somos nadie. Satanás no tiene más autoridad que Dios tampoco, y si Dios lo permitió, por algo es. Entonces muchas veces hablamos de no cuestionar, muchas veces cuestionamos a Dios. Entonces nosotros como cristianos y siervos de Dios nos tenemos que mantener callados y aceptar la voluntad de Dios. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros sí, Dios nos mandó a hacer muchas cosas acá en Florentino Ameguino. Y por eso yo no me jacto de esas cosas. Listo, hicimos lo que Dios nos mandó a hacer. Punto. Hubo un caso, listo, sabrá Dios por qué lo hizo. No cuestionemos. Ni le hagamos menguar la fe a los demás. No, pero ¿y cómo? ¿Quién sos vos? Si vos no sos la excepción. Porque te caminaste toda la ciudad.
que Dios no podía hacer nada porque Dios te había mandado a caminar a la ciudad. ¿Y vos sabés verdaderamente por qué Dios nos mandó a hacer eso? Yo sé por qué Dios me mandó a hacer eso. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y no nos dice por qué, pero tampoco podemos cuestionarlo. Listo, aceptemos la voluntad de Dios. Dios lo mandó, sabrá Dios por qué. Esto es fácil, pero no cuestionemos las cosas de Dios. Y muchas veces los cristianos hemos pagado consecuencias a cambio de eso, a cambio de cuestionar, a cambio de hacer la lógica, la razón. Nos ha hecho quizás perder porque hemos razonado humanamente, hemos pensado, hemos reflexionado cosas que no nos corresponden a nosotros. Tú te tienes que limitar a algo, a hacer lo que Dios te mande a hacer. No le preguntes a Dios. Es como hablaba nuestro Padre Espiritual el otro día, y es lo que habíamos hablado nosotros en la iglesia y habíamos enseñado. Muchas personas dicen que oran a Dios, y no pasa nada. Hay personas que se lo pasan orando a Dios y la vida sigue igual, y mi vida sigue igual, quizás peor. Pero será la culpa de Dios, pero lo más fácil es echarnos la culpa a Dios. Pero bueno, a Dios no le podemos echar la culpa porque ya tenemos un poquito de conocimiento, pero sí le echamos la culpa a los demás. Pero nunca nos analizamos a ver nosotros qué verdaderamente estamos haciendo mal y cuáles son las consecuencias de por qué yo no prospero y por qué yo no crezco. ¿Se entiende? Entonces el pueblo necesita, como dije al principio, conocer a Jesús. El pueblo habla de Dios, pero no le conoce. Y tú tienes que aprender a conocerle a Jesús, porque si no, no va a haber un cambio en tu vida. Nosotros oramos a Dios, pero hay momentos de intimidad que tenemos que tener con Dios, tenemos que tener hambre, esas ganas de estar continuamente en la presencia de Dios, esas ganas de hacer las cosas bien, esas ganas de decirle a Dios, sí, yo verdaderamente creo en vos, Señor, pero yo verdaderamente tengo ganas de hacer las cosas bien, no importa, me van a costar, pero no es de un día para otro. Nosotros tenemos un problema, el cristiano tiene un problema, que queremos hacer las cosas bien y las hacemos bien una semana y ya queremos que en esa semana haya un cambio. ¿Saben lo que tuvimos nosotros para que en nuestra economía, en nuestra vida haya un cambio? Años. Porque desde que empezamos el Evangelio todo fue no fue bueno, no fueron buenos los días. Y sin embargo seguimos peleando, y sin embargo seguimos batallando. En nuestro matrimonio, ¿cuántas veces estuvimos a punto de fracasar? Pero sin embargo la seguimos peleando, sin embargo la seguimos batallando. Por eso muchas veces el Evangelio se trata de estas cosas. No se trata de que yo oré un día y ya Dios me tiene que contestar. Y ya Dios me tiene que bendecir. Dios te va a bendecir cuando Él quiera bendecirte, no cuando tú quieras ser bendecido. Muchas veces yo he anhelado muchas cosas y anhelo aún muchas cosas. Pero va a ser cuando Dios quiera, no cuando yo quiera. Mientras siga sembrando, mientras siga predicando, mientras siga buscando más su intimidad, su presencia, Dios va viendo a ver cómo me sigo moviendo yo, a ver qué tanto amor tengo por Él. Y Él a su misma vez me va a ir bendiciendo. Pero eso depende de Dios, no depende de mí. Amén. Estaba saludando acá, mirando en el otro grupo. El cambio y la transformación depende de cada uno de nosotros, ¿no? Si uno no, como hablamos recién, si uno no dispone el corazón, es imposible de que Dios pueda obrar, ¿no? Por eso que estamos hablando y enseñando, llevando al pueblo de Dios al sometimiento, llevando al pueblo de Dios, haciéndole entender, ¿no? De que son los tiempos finales y que debemos cada día reconocernos en todos nuestros caminos, ¿no? Dice, reconócelo a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces debemos de reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestro caminar, ¿no? Cuando nosotros disponemos cumplir sus mandamientos, sus estatutos. Por eso es muy importante que el pueblo del Señor entienda los mandamientos,
disponerse cada día, ¿no? Hablábamos recién de la disposición. La disposición está en uno. Nadie lo va a hacer por vos, nadie lo va a hacer por mí. Nadie te va a cambiar, nadie me va a cambiar. Está en mí y está en ti que tú quieras cambiar, porque nadie lo va a hacer por ti, nadie te va a ayudar, solamente uno puede darte un consejo, como ahora nosotros estamos hablando, si no eres tú, ¿no? Yo si quiero cambiar está en mí, disponerme, caminar como Dios quiere que camine y disponer el corazón. Por eso que estamos hablando de un tiempo de transformación, de cambio, ¿no? Y en sí, todos somos pecadores. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sí que Dios nos perdona nuestros pecados. Justamente hoy hablábamos de que Dios nos perdona y Él oculta los pecados en el fondo de la mar, ¿no? Se olvida. Pero nosotros a veces somos buenos pescadores, a veces somos buenos pescadores y somos buenos nuevamente de traer el pasado al presente. Y eso no sirve de nada porque ya está. Pero que cada día yo debo de cambiar y disponer y decir, bueno, dejo mi vieja vida y me pongo a servir y a caminar en los caminos de Dios. Amén. Por eso que lo que hablaba mi compañera es una gran verdad, y debemos de meditar cada día, debemos de disponernos cada día, de cambiar, ¿no? Porque estamos en los tiempos finales y nuestra vida depende de Dios solamente. Muchos dirán, no, que yo dependo de mi fuerza. Sí, tú podrás depender de tus fuerzas, de tu estudio, todo lo que sea, pero lo que hay dentro tuyo, el espíritu que le da vida a tu cuerpo, le pertenece a Dios. Como decía mi compañera, sí puede haber una peste, puede haber cualquier pandemia, pero si Dios permite que venga una enfermedad sobre tu vida es porque Dios lo permitió para algo, por un propósito, ¿no? ¿Qué podríamos decir de Job? Job le vino una enfermedad, que fue una lepra que le vino a su cuerpo, pero permitido por Dios. ¿Para qué? Para que conocer a Dios. Job fue para conocer a Dios. Y cada circunstancia que nos toca vivir en nuestra vida, en la vida, que sea enfermedad, sea que se viene la economía abajo, todo es una situación permitida de parte de Dios para nosotros conocer a Dios. Pero en este momento, por ahí en ese momento no nos enojamos, no reconocemos de que Dios nos está llevando a esa situación, permitiendo a las tinieblas para llevarnos a humillarnos, porque a veces necesitamos como hombre y mujer que Dios nos lleve a la humillación, porque a veces somos tan altivos, somos tan orgullosos. Entonces a eso Dios dice que nos mira de lejos. Entonces como Dios quiere estar al lado tuyo y al lado mío, entonces necesita humillarnos, necesita llevar un proceso, ¿no? Entonces Dios, para acercarnos para conocerlo a Él, nos lleva a esos momentos difíciles y duros, hasta momentos de enfermedad a veces. Pero lo que hay dentro mío le pertenece a Dios. El que le da vida al corazón del hombre es el Espíritu de Dios. Dios quita su espíritu, el corazón se para. Como hablaba el apóstol Hugo, enseñaba que el espíritu es el motor del cuerpo. Donde se quita el Espíritu de Dios, el cuerpo se muere. Entonces, por eso que todo depende de Dios. Todo lo que hoy estamos viviendo, todo es por permitido de parte de Dios para que Dios y reconocer que Él es nuestro Dios, reconocer que Él es el único Dios, no esos dioses muertos y paganos, estatuas, yeso, imágenes, no. Él es el único Dios, el Dios creador del cielo, de la tierra y creador de tu vida, que nosotros somos creados conforme a su imagen, dice. Como somos nosotros, así es Dios, porque somos creados en su imagen. Y qué bendición y qué privilegio tenemos de parte de nuestro Dios majestuoso y digno, Jehová de los ejércitos, porque Él nos creó conforme a su imagen. Es una bendición, para nosotros es una gran bendición. Y hoy entendiendo y conociendo las Escrituras, vamos viendo cómo Dios creó toda la perfección. Pero por nuestra culpa, por la humanidad, se ha corrompido muchísimas cosas hoy en el mundo entero. ¿Por qué? Por la soberbia, por la avaricia, por el poder, porque querer poder, tener el poder de dinero, poder de conquistar todo. No. Eso hablamos de una avaricia. Entonces eso tampoco es agradable a los ojos de Dios. Entonces todas esas cosas son consecuencias que traen a la humanidad. Yo le puedo asegurar que si toda la gente pudiera entender y no darle la espalda a Dios y buscar a Dios, todas las cosas cambiarían. Pero mucha gente dice que Dios es una historia, que Dios fue en aquel tiempo, que hoy Dios no está.
Dios sigue siendo, dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre lo será Dios. Él será. Nosotros estamos dentro de un mundo, estamos adentro de la historia, estamos dentro de la historia bíblica, ¿no? De Génesis y Apocalipsis, pero estamos dentro del mundo. Pero el mundo tiene un principio y también tiene un fin. Lo creado, lo natural, lo que Dios creó, ¿no? Él es sobrenatural, pero lo que Dios creó, lo natural tiene un principio y tiene un fin. Cielo y tierra pasará. Por eso que dice, cielo y tierra pasarán. Pero más mi palabra siempre permanecerá, porque está hablando del Espíritu. Está hablando que la palabra, que es el Espíritu de Dios, permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque está fuera de Génesis y de Apocalipsis. La palabra, que es el Espíritu, está fuera del mundo, está fuera de Génesis y Apocalipsis. Él ya fue, Él ya es. Ya Cristo ya fue, el Espíritu de Dios ya fue. Antes que el mundo fuese creado, el Espíritu de Dios ya estaba. Antes que el mundo fuera creado, Cristo ya estaba. Antes que el mundo fuera creado, Dios, el Dios soberano, ya estaba. Pero nosotros fuimos los que fuimos creados y puestos en esta bola terráquea, aquí en la tierra, hemos creado humanamente, ¿no? Entonces, pero cielo y tierra pasará, pero más mi palabra no pasará. Entonces hoy lo que Dios quiere es que nosotros podamos buscar de su presencia, someternos a su presencia, porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva, dice. Y Dios quiere llevarnos a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, que será plantada nuevamente después de un largo tiempo, de los tiempos finales de este tiempo, del tiempo que estamos viviendo. Vendrá otro tiempo, pero cuando ya sea consumido este tiempo, vendrá otro tiempo donde será sentada la nueva Jerusalén. Entonces, lo que Dios nos está llevando y preparando para llevarlos a la nueva Jerusalén de aquellos otros tiempos, ¿no? Estamos hablando de un tiempo Kairos, el tiempo de Dios, no el tiempo Cronos, que el tiempo Cronos es nuestro tiempo. Entonces, Dios nos quiere llevar a su tiempo, y aún estando en la tierra podemos vivir en el tiempo Kairos de Dios, ¿no? Pero vivimos en un tiempo Cronos, que tenemos una cronología, pero nosotros que Dios nos quiere llevar y elevarnos al tiempo Kairos. Entonces en el tiempo Kairos ya estamos viviendo la nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces Dios quiere llevarnos en nuestro espíritu a vivir en la nueva Jerusalén, que será en su tiempo, vendrá nuevamente a la tierra, ¿no? Y esto hablamos de un conocimiento y de una revelación que están en la Escritura, que solamente hay que leerla y buscarla, nada más. Pero está en todas las clases de Biblia, como evangélica y católica también, para que sepan que la Biblia católica también habla de los secretos y hay revelaciones que tal vez no se dicen en las iglesias católicas. Así que bueno, eso hemos estado compartiendo un momento con ustedes, y para nosotros es un gozo poder estar charlando, hablando, enseñando un poco de lo que Dios nos ha estado enseñando en el tiempo del caminar, ¿no? Hace 9 años de ministerio, y 9 años de ministerio han sido golpes, caídas, pero siempre hemos seguido persistiendo, hemos seguido caminando con dificultades, con bastantes cargas a veces, pero hemos seguido caminando pensamos seguir caminando y vamos a seguir batallando y llevando el ministerio hasta que Dios diga, bueno, este es el tiempo de que terminó la carrera aquí en la tierra y nos vamos al reino. Entonces, pero por el momento hay que seguir caminando, hay que seguir hablando, hay que seguir enseñando del Evangelio, hay que seguir hablando el verdadero Evangelio, no hablando el Evangelio abaratado, no hablando el Evangelio de oferta. ¿Cuántos ponen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? Eso es manipulación. Entonces, claro, porque como decía mi compañero, no, usted no tiene que poner amén a cualquier cosa, porque nosotros somos para poner amén. Sí, amén apóstol, amén profeta. Oye primeramente para decir sí, lo voy a hacer. Porque todos dicen, ¿quieren servir a Dios? Sí, apóstol, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser un ministro. Ajá, bueno, listo, pero cuando empezamos con las riendas, atrás. ¿Dónde está el hermano? No lo vi más. O lo vi, pero está ahí sentado nada más. Tiene que haber una disposición. Si no hay una disposición, nunca va a haber un avance. Mientras no haya una disposición de corazón de querer servir a Dios con tu corazón verdaderamente, nunca va a haber un avance. Siempre va a haber una detención. Claro, eso pasa por él, no pasa por Satanás. No, pasa por uno. Soy yo, como le dije recién, nadie lo va a hacer por ti, nadie lo va a hacer por mí. Está en mí y está en ti el querer avanzar o el querer crecer.
¿Tú sabes qué es lo que tienes que hacer para Dios para que haya un crecimiento, que haya una evolución? Nosotros más que nadie sabemos en qué tenemos que cambiar y en qué área tenemos que cambiar. No nos hagamos los tontos. Dios nos está hablando y nos está diciendo todos los días. Es como decíamos, muchas veces decíamos, bendiciones Petra Herrera, bendiciones padres queridos, gracias por estar ahí, conectado. Es como decíamos, muchas veces... Tu hermana Ana. Sí. Elías, Rupero, bendiciones. Nosotros somos personas que verdaderamente tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. Porque no nos podemos sentar a la mesa con Dios y después no hacer lo que Dios, porque eso sería una burla hacia Dios. Porque sabemos que Dios es santo y 3 veces santo, y su palabra es santa y 3 veces santa. No le digamos amén a algo que verdaderamente no vamos a poner por obra. Y la gente, el evangelio de estos tiempos, se acostumbró, amén, 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 profeta, amén, apóstol, amén, evangelista, amén, maestro, amén. Sí, amén. Pero lo dijiste nada más. Pero ¿y la obra dónde está? Muchas veces dice, yo tengo fe, soy una persona de fe. Bueno, ¿dónde están tus frutos? Yo cuando me dicen yo tengo fe, yo no le digo amén, qué bueno. Yo le digo, muéstrame tus frutos de la fe. Cuando una persona habla del poder sobrenatural de Dios, bueno, muéstrame tus frutos se tienen que ver. Que eres una persona transformada, eres una persona bendecida, eres una persona que verdaderamente ha conocido a Dios. Es como dije yo siempre y lo digo siempre, predica todo el tiempo, pero si es necesario usa palabras. Mucha palabra, la mucha miel empalaga. Y no seas empalagoso, no hables tanto, empezá a ser, empezá a dar frutos. Es que la miel es rica, ¿no? Es muy dulce, pero el comer mucha miel y dar mucha miel, come miel continuamente, te hace mal. Y sí, terminás empalagado. Y dando mucha miel al pueblo, llega un momento que el pueblo le hace mal. Y pues se va a enojar, entonces le doy miel, le doy azúcar. A lo que hablamos el evangelio azucarado, el evangelio edulcorado. Y eso hace mal. Por eso que dice que la mucha miel empalaga, la mucha miel hace mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar lo que Dios quiere hablar. El evangelio es cosa seria. Es como siempre Dios nos ha hablado y todo lo que estamos hablando es porque nosotros lo hemos pasado, es porque nosotros lo hemos vivido. Entonces cuando decimos el evangelio porque nosotros vivimos, fuimos una de las personas, por ahí dice, hay personas que se sienten y dicen, no, porque estos están diciendo, están hablando por nosotros. No, no es la idea de nadie hablar de nadie, porque sabemos que no podemos tocar mantos, que no podemos hablar de los siervos de Dios livianamente, sin santo juicio. Juzgad, dice la Biblia, pero con santo juicio. Nosotros hablamos de Dios. Usted, si quiere enojarse conmigo, enójese, pero no se va a enojar conmigo, se va a enojar con Dios, porque nosotros en este momento estamos hablando lo que nosotros hemos vivido y lo que Dios quiere que le enseñemos a usted. Entonces usted, si se enoja con nosotros, lo lamento, problema suyo, a mí no me interesa, quedar bien con el hombre, a mí nunca me interesó quedar bien, ni venir a tirarle azúcar a nadie, ni tampoco me interesó que usted me aplauda. A mí no me interesa sus aplausos, a mí lo que me interesa es que Dios sea el que me apruebe, a mí lo que me interesa es hacer lo que Dios me dice que haga. Entonces, si usted se enoja, problema suyo, lo lamento. Usted va a tener que rendir cuenta con Dios y con lo que sea, pero yo no voy a, porque muchas veces hablamos, como hablaba el apóstol Hugo, no sé quién hablaba, de la sangre inocente. Yo no quiero que ninguna sangre inocente caiga sobre mis manos. Simplemente nosotros hablar lo que Dios nos manda hablar. Entonces muchas veces porque el evangelio no es para reírse, no es para burlarse, no es para tomarlo a la ligera. Y siempre se tomó el evangelio a la ligera, porque siempre, vamos a la iglesia, sí, vamos a la iglesia, sí, vamos a andar a la iglesia, Sí, pero ir a la iglesia no es ir a la iglesia. Ya estamos como en la iglesia universal. Dice en la iglesia universal, pare de sufrir. Venga a la iglesia universal y pare de sufrir. Y eso una palabra, un evangelio de oferta, porque es una gran mentira. Donde cuando dice,
venga a la iglesia universal y deje de sufrir. Y eso es una mentira porque se sufre. En el Evangelio se sufre, se llora, a los ministros, a los discípulos de Cristo, todos sufrieron por amor a Cristo. Entonces es una gran mentira cuando dicen, no, vení a la iglesia que ya no vas a sufrir más, ya no te va a pasar más nada. Mentira, porque seguimos caminando igual y las tribulaciones siguen estando. Entonces, pero cómo Dios nos enseña por medio del Espíritu cómo dominar, cómo conquistar una batalla de la situación que estemos viviendo, sea económica, sea de enfermedad, de dolor, por el Espíritu de Dios aprendemos. Y si confiamos verdaderamente, Dios nos libera de las artimañas, de las obras de las tinieblas, cual sea la situación. Pero, una gran mentira como dice la Iglesia Universal, deje de sufrir, pare de sufrir, eso es mentira. Pero ¿cuándo Dios va a liberarte? Cuando muchas veces nosotros la hacemos difícil, muchas veces las situaciones son difíciles porque nosotros somos los lerdos en caminar. Muchas veces le miramos la vuelta y le buscamos la vuelta y que si esto sí, que si esto no. Es decisión, es decisión. Dios quiere transformarte hoy, Dios quiere bendecirte hoy, pero somos nosotros los que no podemos alcanzar. ¿Por qué? Es como decíamos hoy, por nuestra duda y por nuestra incredulidad. Y por decir que creemos en la palabra, le decimos amén, que la creemos, pero no la podemos por obra. Entonces eso es retraso, no es avance. Vos no vas a avanzar en el reino de Dios porque le digas amén y porque estés dentro de la iglesia todos los días de tu vida. Olvídate. Ni tampoco porque vayas a orar o porque estés de rodillas las 24 horas del día orando. Olvídate. Así que por eso, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Y ahora el apóstol va a orar por Germán, que pidió oración. Me recuerdo por el papá, por su familia. Sí, vamos a hacer una oración. Así que muchísimas gracias a los que se conectaron, a los que estuvieron escuchándonos, a los que pusieron ese valioso tiempo de 1 hora que hace que estamos en el vivo. Y no queremos tampoco hacer más tiempo, porque usted reflexione sobre todo esto que dijimos, usted reflexione y diga, Señor, yo quiero conocer, no a Dios, no conozcas al Dios de la Biblia, conoce al autor de la Biblia, al verdadero Dios, decirle, Señor, yo quiero conocerte verdaderamente. Entonces el hambre y la sed, acordate, el hambre y la sed es lo que va a hacer que tú conozcas a Dios. Cuando tú tengas hambre y sed de estar en su presencia, de estar en su intimidad, de conocerlo cada día a Él y que hagas lo que Él te dice que haga, porque muchas veces nosotros le hacemos caso y escuchamos lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene y nos parece difícil, lo dejamos, lo retrasamos. Y entonces eso es un retraso en nuestra vida espiritual. Dios dice, ¿no querés obedecer? Bueno, listo, entonces te quedarás ahí, yo no pierdo nada, el que pierde eres tú. Amén. Por eso los dejo con el apóstol y muchísimas gracias a los que estuvieron ahí conectados, a los que no pusieron amén por poner. A mí no me interesa sus amén, a mí no me interesa. Yo lo que necesitamos y lo que es que usted cumpla y crea de verdad, no diga yo creo en Dios livianamente por decir creo en Dios. Usted tiene que creer verdaderamente y poner por obra la palabra. Y si esta palabra le fue de bendición, bueno, pues póngala por obra. Amén. Amén. Vamos a estar haciendo una oración por los que han pedido petición. Yo quiero que en el lugar donde tú te encuentres, clames a Dios en un momento. Vamos a unirnos. Yo me uno junto con usted en este momento, ¿no? Ahí veo que somos 11 conectados. No, hay más. Hay más, bueno, hay más. Los que sean, junto conmigo, junto a mi compañero y junto al Espíritu de Dios, dice que si hay 2 o 3 de acuerdo, pidiendo algo por lo mismo, dice que Dios contestaría, pero creyendo. Yo creo que creemos, ¿no? Vamos a creer entonces y vamos a hacer una oración. Quiero mandar también a Nati Ortega, a Santi Vidal, que está ahí saludando, muchísimo, está en la otra parte, por eso que te digo que somos más conectados. Muchísimas gracias los que están ahí. Santi Vidal, quiero mandarte un saludo y que bueno, que la paz de Dios esté sobre tu vida. Amén. Santi Vidal, Nati Ortega, vamos a también bendecir su vida, amén. De ese lugar donde tú te encuentres.
Bendito Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo quiero darte gracias en esta hora, bendito Espíritu de Dios, Espíritu del Dios viviente, tú que eres la palabra viva y eficaz. Tú que eres la espada viva, Señor. En este momento, Señor, junto a los conectados, junto a mi compañera y junto a tu presencia, tu Espíritu, yo quiero primeramente darte gracias, Dios mío, por tu bondad, por tu misericordia, por acordarte de cada uno de nosotros, Dios mío, Señor. En este momento, Dios mío, Señor, yo quiero bendecir a tu pueblo, Señor. Quiero bendecir, Dios mío, a tu pueblo en gran manera, los conectados, los que han compartido, Señor, este vivo. Yo quiero darte gracias, poderoso. Quiero darte gracias, Dios mío, por encontrarnos en tu presencia, bendito Dios. Pero en esta hora, Dios mío, Señor, sé tú, bendito Espíritu Santo. Oramos y clamamos por cada necesidad. Oramos y clamamos, bendito Dios, por su padre, por su familia, Señor. Padre, bendigo, Señor, la tierra de Neuquén, Señor. Yo bendigo la tierra de Neuquén, Señor. Yo bendigo a esas familias, Señor. Yo bendigo, Señor, a esa provincia, Padre, como también bendecimos todas las provincias de nuestra nación argentina, Señor. Padre, para que toda esta influencia, Dios mío, Señor, en tu tiempo y cuando tú quieras, Dios mío, tú la quites, bendito Dios, Padre. Por eso en esta hora queremos y declaramos liberación y sanidad, Dios mío, sobre las personas que estén doloridas, que estén enfermas, Señor. Declaro tu presencia y tu espíritu, Señor. También bendecimos a los conectados, bendecimos a los que han compartido el vivo, bendecimos, Dios mío, Señor, los que han puesto me encanta, me gusta, Señor. Bendecimos a cada uno de los siervos, aún bendigo los siervos, Señor. Bendigo, Señor, los siervos conectados, Dios mío, bendigo del país de Nicaragua. Bendecimos en gran manera, Dios mío, Señor. En el nombre poderoso de Jesús queremos declarar tu presencia y tu espíritu, Señor. Sé tú, Señor, sobre cada uno de ellos. Sé tú, Espíritu Santo, Señor. Espíritu del Dios vivo, Señor, gracias te damos. Gracias, poderoso Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias por permitirnos en esta noche estar compartiendo junto con tus siervos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Bendigo, Señor, a tu pueblo y los declaro benditos en el nombre de Jesús. Y muchísimas gracias por tomarse un tiempo para estar compartiendo junto con nosotros. Gracias, amigos, amigas, siervos, siervas, consiervos, y bendigo cada provincia, cada ciudad de los conectados. Bendigo la provincia de La Pampa también que están conectados. Bendigo a los siervos de Buenos Aires, Apóstol Luis Lobo, Ariela Lucrecia. Bendecimos Neuquén, que estamos bendiciendo a Neuquén, y que sean todos benditos en el nombre poderoso de Jesús. Un abrazo grande. Quien les saluda, Roberto Carlos Ambrosetti, de la ciudad de Florentino Meguino, provincia de Buenos Aires, del Ministerio Fuego Santo. Amén. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y nos estamos volviendo a ver en estos días nuevamente. Bendiciones para todos.